Shabbat Shalom, bienvenidos. Vamos a continuar. Hoy tenemos una clase bastante interesante, desafiante, de todo lo que hemos venido platicando, estudiando, compartiendo, aprendiendo. Hoy se nos presenta, ¿verdad?, la oportunidad de poder entender la existencia y la perseverancia de transmitirles a ustedes estas dos teologías, la hebrea y la griega. ¿Por qué tanta insistencia en eso? ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Tiene que ver mucho en el sentido de que entre más conozcas tú, ¿verdad?, el plan divino del Eterno, tiene que incrementar también el amor a su pueblo, el temor a Él y la obediencia a sus mandamientos. Hoy tenemos un ejemplo que no fue fácil para la persona que escribió esta carta o este libro. Se desconoce, ¿verdad?, se desconoce, ¿verdad?, el autor, ¿verdad?, del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, o la epístola de los Hebreos, como quieran llamarla, pero por la esencia de la enseñanza, ¿verdad?, está Pablo, ¿verdad?, en esta enseñanza, no que él la haya escrito, sino que su opinión rabínica de este análisis de esta carta se hace presente en él. Recuerden bien que cuando usted estudia con un maestro, le expone a ese maestro el pensamiento y su formación de él, y cuando él escribe un libro y que no usa su nombre, hay muchas veces que hay escritores que no usan su nombre, y usted palpita o usted detecta que las enseñanzas de ese libro que no tienen su nombre está asociado con el maestro que usted sabe y conoce. Uno de los libros que leí fue Las raíces del cristianismo, donde no aparece, ¿verdad?, el nombre del autor, pero, ¿verdad?, el espíritu, la enseñanza, ¿verdad?, es del maestro que me formó en las raíces hebreas. Entonces, este caso de este libro de Hebreos es lo mismo. Los temas, el lenguaje que usa son, ¿verdad?, el estilo de Rashaul. Entonces, para hoy tenemos una clase, ¿verdad?, interesante en el sentido de que se nos va a presentar la oportunidad de poder entender las dos teologías. Es más fácil, ¿verdad?, irnos por la corriente que todos siguen, a desafiarnos a nosotros mismos y saber, investigar y aprender la contraparte. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, se nos presenta una oportunidad de oro, ¿verdad?, que vamos nosotros a exponer aquí. Entonces, aquí viene el desafío. El propósito de todos estos estudios, una vez más, repito, no es descalificar ninguna religión, no es, ¿verdad?, tratar de convencer a nadie, ni de convertir a nadie al judaísmo, mucho menos, sino es desafiarlos a que le den la oportunidad al Eterno de mostrarle sus riquezas, sus conocimientos, su palabra, a través de los maestros de su pueblo. En este caso, el ejemplo de este personaje que vamos a leer es claro. El tema es sumamente profundo, sumamente
profético y también complejo, porque son temas que nos arrebasan a nosotros en el entendimiento. ¿Por qué? Porque son temas ajenos a nuestra responsabilidad con el Eterno. O sea, son temas que no tenemos que ver nada con ellos nosotros, porque nosotros no somos descendientes de sacerdotes, no tenemos una formación de una ley levítica en nuestras vidas. Esto aplica a una tribu en específico. Entonces no podemos dar nosotros, ¿verdad?, opiniones concretas. Nosotros no podemos enseñar a un levita cómo vivir su vida y cuáles son las responsabilidades de él. Estamos muy lejos de eso. Pero se nos presenta la oportunidad aquí de entender lo que este maestro está tratando de decir a los nuevos conversos, judíos y gentiles, de la función y del plan divino de Dios de un nuevo sacerdocio. ¿Ok? Entonces, como dijimos en la otra clase, ¿verdad?, el nuevo pacto no significa su sustitución del pacto, sino su rectificación, activación, confirmación y renovación para que sea efectivo en esta edad presente hasta que finalmente seamos introducidos en el Olam Jabá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entiende el mundo cristiano, ¿verdad?, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento? ¿Ok? Lo entienden como que un reemplazo del viejo. Esa es la mentalidad. Entonces siempre usan, ¿verdad?, el capítulo 7 del capítulo de Hebreos, donde habla de un nuevo pacto, de una nueva ley y de la desaparición de la existente. Vamos a mirar si Pablo o el que escribió esta carta se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo al pueblo de Israel o se está refiriendo a un pacto en específico dentro de la Torá y dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? No la anulación en general de todo, sino en particular en un elemento que forma parte del reino de Israel. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿ok?, rey de Salem, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿ok?, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, fíjese bien, cuyo nombre significa no la persona, sino el nombre de la persona, que es Salem, o Shalem, o Melquisedec. ¿Ok? Melquisedec. Melquisedec en hebreo significa rey de justicia. ¿Ok? No la persona, el nombre. No hay que personalizar los conceptos. Por eso es bien claro el escritor cuando habla. Primeramente dice cuyo nombre significa. No es que la persona sea esto. ¿Ok? Cuyo nombre significa. ¿Qué significa el nombre de Melquisedec? Primeramente, rey de justicia. En lo literal. También rey de Salem. Esto es rey de paz. Ese es en el nivel Pashat. ¿Ok? En el nivel Pashat. ¿Qué es el nivel Pashat? Es el nivel literario. Ahora nos vamos al Drash, ¿ok?, al Remes y al Sod, que son los tres niveles de interpretación rabínica que se usan para elevar la interpretación del texto del nivel literario a nivel místico. Son 4 etapas y está codificado en una palabra que es Pardes. ¿Okay? Pardes es paraíso. Recuerden bien que el Eterno tiene diferentes niveles de mundo y diferentes niveles de entendimiento que Él va compartiendo desde lo literario hasta los secretos más íntimos. La Biblia es muy profunda, pero no pierde su sentido Pashat.
no pierde su sentido literario, ¿ok? Pero si queremos ir más allá de la literatura, de lo natural, tenemos que adentrarnos en los otros niveles que viene siendo, ¿verdad? Drash, Remes y Sod. Sod es el último, que es el más místico. Entonces, en el nombre de Melquisedec se encuentra codificado literalmente que es rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. ¿Ok? Y todas esas características en ese nombre son israelitas, son judías. Por ejemplo, Melqui o Melech es atribuido, ¿verdad?, a la monarquía. Justicia es atribuido a la Torá. Y paz es el saludo hebreo y judío que se ha usado por miles de años, que es Shalom. ¿Ok? El significado de Shalom no está simplemente relacionado con paz. Está relacionado con muchos ingredientes. ¿Ok? Y esa revelación o esa bendición, de allí, ¿verdad? De esa bendición que recibe Abraham de Melquisedec, es donde se queda el saludo de Shalom. Porque es como que si el Eterno manda a este sacerdote a bendecir a Abraham y a toda su descendencia. Y lo bendice con la palabra Shalom. Lo bendice con la palabra Sadek y lo bendice con la palabra Melqui y la palabra Cohen. Ok, como dijimos la otra semana, el Eterno le dio 3 oficios divinos al pueblo de Israel, que es la profecía, la monarquía y el sacerdocio, incluidos aquí en esta revelación. ¿Ok? ¿Por qué el sacerdocio? Porque Melquisedec es primeramente sacerdote del Dios Altísimo. Y lo dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio, ni días, ni fin, ni vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Son temas profundos. ¿Ok? No voy a usar la explicación de estos primeros versos. Lo vamos a dejar para otro tema porque este tema es interesante, ¿verdad? Simplemente quiero agarrar el tema desde su principio porque tiene un significado interesante que se va desarrollando en el capítulo hasta llegar, ¿verdad?, al tema del nuevo pacto. ¿Ok? Dice, considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Ok? Abraham diezma, ¿ok?, los despojos que agarró de la guerra y se los da a Melqui. ¿Ok? A Melquisedec. ¿Ok? Melqui es rey, Sedec es justicia. ¿Ok? Recuerden bien que está codificado en la persona, el nombre de esta persona está codificado, el mundo por venir y la función del Mesías. Ese es el tema de ahí. Este tema está más profundo, o sea, no estamos ni siquiera nosotros entendiendo, ¿verdad?, por qué este escritor está diciéndonos estas cosas, pero ya con esta experiencia que tenemos, ya miramos que el autor está queriéndonos decir que el Eterno había reservado desde que Abraham fuera bendecido un sacerdocio más supremo que el de Aarón. Y con el sacerdocio viene el oficio de redimir al hombre con Dios. Ahora, este cambio de sacerdocio y este cambio de servicio y este cambio de pacto o renovación de pacto no tiene que ver nada con la revelación y la entrega de la Torá. ¿Ok? Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, a quien estos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Entonces aquí hay muchos temas interesantes. Entonces, si realmente el sacerdocio y la ley de Moisés fue reemplazada, también tienen que cesar, ¿verdad?, los sacrificios, las ofrendas de los templos, en el templo, y también tienen que cesar los diezmos. Porque la ley, ¿verdad?, manda que los levitas reciban del pueblo el diezmo. Entonces, ¿por qué solamente la teología usa este argumento de anular la ley de Moisés y de anular el antiguo pacto y se queda con los diezmos? ¿Verdad que no tiene sentido? Pero ese no es el tema. Simplemente este tema nos está guiando a nosotros por buenos caminos. Dice, el pueblo de los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. ¿Ok? Entonces, este Melquisedec no es contado con la genealogía de los levitas o de Leví. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. ¿Ok? Y sabemos bien, y nosotros entendemos que no hay un hombre más grande en el judaísmo que Abraham vino. Pero por más grande que sea, y con todo respeto, que Abraham sea tan grande, no puede lograr lo que logró Melquisedec. En otras palabras, todos los profetas, todos los grandes hombres que el Eterno ha levantado, desde Moisés, Josué, los profetas, todos, no han logrado una redención, no han logrado, ¿verdad?, el perdón de los pecados. Entonces el Eterno ya de antemano, fíjense, desde cuando Él ya había establecido la función de su Mesías, no quitando, ¿verdad?, lo que Él mismo prometió a Leví, sino que introdujo en la historia del pueblo de Israel la revelación de un sacerdocio ya anticipado en los días de Abraham. Así que no es nuevo el pacto. ¿Ya tenía cuánto? Tenía más de 2000 años que se había introducido en la bendición de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué tiene que ver esta bendición? ¿Cuál es la bendición? ¿La bendición de los diezmos? ¿La bendición de la ley? No, la bendición de la redención. Es por eso que en esa bendición Abraham se convierte inmortal. Nunca puede morir Abraham. Hasta el día de hoy sigue vivo. Espiritualmente en cada judío y en cada creyente tiene que estar vivo. ¿Por qué? Porque él recibió las primicias del Olam Jabá con la bendición de Melquisedec. Lo convierte ahora en el depositorio de la bendición de la redención. Entonces Abraham humanamente bendice a Melquisedec dándole los diezmos. Melquisedec le devuelve la bendición y es bendecido eternamente como el Padre de la redención. Y de sus propios lomos saldrá un hijo que logrará el título de sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta manipulación del Eterno es perfecta y única, sin dañar los pactos, sin dañar el sacerdocio levítico, sin dañar al pueblo de Israel. Pero ¿cuál es lo trágico de esto? Que viene un extranjero de afuera, viene una ideología extranjera de afuera y quiere anular lo que Dios
unió con Melquisedec y Abraham. En otras palabras, la función de Melquisedec es la función del Mesías. Y este mismo Mesías nace según la genealogía de Abraham. Entonces es como en el nacimiento del Mesías se une Melquisedec y Abraham en él. Fíjense bien. La función de Melquisedec y la promesa que Dios le hizo a Abraham. En el Mesías él carga las dos funciones de cumplir la promesa que el Eterno le hizo a su padre Abraham y de alcanzar el sacerdocio inmortal representado en Melquisedec. Eso es lo que llamamos nosotros teología hebrea. Claro que una persona que no ha sido formado en este entendimiento, cuando lee estas cosas, formado en la teología del reemplazo, automáticamente anula la ley y el pacto por un nuevo pacto, por una nueva ley llamada gracia. Y sigue diciendo, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos. O sea, Abraham saldó deudas de mucha magnitud. No quiero entrar en esos temas, pero son ricos. Ahí están para saborearlos, para desglosarlos. Pero no quiero enfocarme en eso porque quiero llegar al problema que tenemos aquí de la ley del reemplazo. Es un problema grande que aparta a los gentiles, aparta a los creyentes de origen gentil de sus hermanos judíos. Y no debe de ser así, debe ser al contrario. Deben de unirse a sus hermanos para juntos trabajar y ayudar al Mesías a redimir a este mundo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos de los mortales, o sea, de los hijos de Israel, porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Leví todavía no nacía, y su padre Abraham ya había pagado los diezmos, que luego después Leví recibe los diezmos del pueblo. Así que el tema del diezmo en la iglesia está muy lejos de la explicación que está dando Pablo aquí, o el escritor, no sé si es Pablo o es alguien más, porque aún estaba en los lomos de Abraham. ¿Ok? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Fíjense bien. ¿Cuál perfección? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el rey? ¿Por qué? Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Eso es interesante. Ok, entonces aquí se está enfocando en la función del sacerdocio y no de la anulación de la Torá o de la anulación del pueblo de Israel como nación o de la monarquía. Simplemente se introduce un oficio que ya fue anticipado por Abraham, que no era nuevo, está en los Salmos. ¿Ok? Ahora dice, porque cambiando de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí viene la teología. Pero esa ley no se refiere a la Torá completa. Se refiere a la ley levítica, a la ley de los sacrificios, a la ley del orden de Aarón. Por eso le digo que nosotros no podemos enseñar estas leyes porque no somos descendientes de Aarón. Pero los que hemos estudiado el judaísmo, los que hemos estudiado el libro de Levíticos,
el libro de Éxodo, sabemos que esa tribu fue adoptada con ¿cuántos mandamientos? Tiene un sinnúmero de leyes y mandamientos. Ellos fueron excluidos del pueblo a vivir como el pueblo. Ellos tenían muchas leyes muy rígidas. Tenían que vestir de una manera diferente al demás pueblo. Tenían que vivir de una manera diferente al pueblo. Tenían que comer diferente al pueblo. O sea, su estilo de vida era totalmente diferente porque se les dio una función más elevada que una persona común. Es por eso que ellos comían, todo lo que ellos comían era santo, para que mejor me entiendan. Todo lo que vestían era santo, porque eran las ofrendas del mismo pueblo. Las ofrendas y los diezmos no constituían en solo dinero, constituían en telas, en granos, en materiales del campo, en madera, en animales, porque toda una tribu era mantenida con la porción de los diezmos que donaba Israel y las ofrendas. Entonces, cuando esas ofrendas fueran al templo, automáticamente esas ofrendas se convertían en santas y solamente los levitas podían usarlas. Ninguna persona común podía echar mano de las ofrendas que le pertenecían a los levitas. Entonces, cuando un israelita llevaba su ofrenda de carne o de ofrenda de animal, una porción era para el sacerdote. Y de esa comida los hombres comunes no podían comer. Una porción de la harina que llevaban como ofrendas, los sacerdotes horneaban el pan, los 12 panes que se ponían en el santuario, y una vez que se retiraban de allí, podían ser comidos por ellos. Ningún hombre podía comer de ese pan. Y al Mesías le hacen una pregunta cuando lo acusan de quebrantar el Shabbat. ¿Ok? Lo acusan de quebrantar el Shabbat. Y él cita un texto que está en el Tanakh, que David andaba huyendo de Saúl con sus hombres y que llegó a la casa del sacerdote a pedirle pan. Entonces el sacerdote dice que no tenía nada, simplemente tenía el pan de la propulsión, el pan que se ponía, el pan sagrado, que había sido retirado. ¿Ok? Y el sacerdote hizo un ajuste. ¿Ok? Porque él era el líder. O sea, no cambió la ley, simplemente ni violó la ley. ¿Cuál fue el requisito? El requisito es de que los hombres estuvieran puros. Dice, mira, nuestros vestidos cuando salimos estaban limpios, ahora tenemos más de 3 días sin tocar mujer. Esa fue la condición para que ellos, al retirar el sacerdote el pan, que ya él podía comer, pudiera compartirlo con David, porque David era una autoridad, no era un hombre común, y venía con una misión especial. Y el Mesías cita esa Biblia para enseñarles a estos. Ellos estaban preocupados porque los discípulos tomaron espigas y se las pusieron en la boca. Entonces, a veces nosotros criticamos y juzgamos un caso tan chiquito cuando tenemos un caso más importante, y este es el caso que estamos aquí mirando aquí, de la función de este sacerdote que se introduce, ¿verdad?, en la era mesiánica. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estando en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Ahora,
Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, la tribu de Judá. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto está crítico, muy crítico. Aquí está uniendo como el mar y el desierto, o el agua y el aceite. ¿Cómo el Mesías, siendo de la tribu de Judá, va a querer un sacerdocio? Él explica, él es sacerdote de la renovación del pacto, no del pacto actual con Leví. Y sigue diciendo, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, el cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, sigue diciendo, si a semejanza de Melquisedec, fíjese bien, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida destructible. Entonces, este sacerdocio tiene una función más que la función del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico recibe los diezmos de los hombres mortales. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene que ver con la redención y la salvación de los seres humanos. En otras palabras, el sacerdocio que está introduciéndose así es el sacerdocio del Olam Jabá. Es el sacerdocio del mundo por venir que ya está en función, según nos explica el libro de Hebreos. Ya tenemos ese sacerdocio en función. Ya lo tenemos. Pues se da testimonio de él, de este sacerdocio que estamos hablando. ¿Qué dice la Escritura? Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Pues nada perfeccionó la ley levítica, entiéndase, no la Torá. Y la destrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos. Voy a leerlo otra vez. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. O sea, nada pudo perfeccionar la ley levítica de reconciliar al hombre con Dios. ¿Ok? Dice, pues nada perfeccionó la ley levítica y de la introducción de una mejor esperanza. Entonces, se introduce un sacerdocio. ¿Ok? Se introduce un nuevo sacerdocio de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según está escrito en el libro de los Salmos. Por tanto, fíjense bien lo que dice el 22. Por tanto, Yahoshua, fíjense bien, aquí viene la importancia de esto, de lo que se está hablando aquí. Por tanto, Yahoshua es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ok? De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este,
no Melquisedec, Yahushua, por cuanto permanece para siempre. Entonces yo me pregunté, y me pregunté hasta el día de hoy, en este momento, se me da la respuesta a mi inquietud que he tenido por más de 25 años. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice aquí. ¿Cuál era cuál era mi pregunta que yo decía? Si Cristo vino y si Jesucristo es el Hijo de Dios, y si Cristo es Dios, y si eso es otro, y si Él vino a salvarnos, ¿por qué desapareció? ¿Por qué se fue? Por más de 2000 años. ¿Por qué no está presente aquí? ¿Por qué no viene y establece su reino? Esa es la pregunta que yo siempre me hice. Entonces, ¿por qué desapareció? Porque Él mismo les dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos se le acercaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Él? No les toca a ustedes saber los tiempos y las estaciones que su Padre tiene en su sola potestad, pero recibiráis el poder. Entonces, Él, ¿verdad?, establece algo muy interesante. La respuesta que yo andaba buscando es contestada en este instante, en este versículo. Ahora lo entiendo, de que la razón de que el Mesías no está físicamente, sino que está su enseñanza, está su alma, porque una vez que Él realizó la redención, ahora sube a otro nivel y ahora está administrando como sacerdote en la presencia del Dios Altísimo. Para que su reino sea estable, debe haber una intercesión entre los que van integrando al reino. Ahora, el Eterno en su linda misericordia, bien lo de esto, mire, el Eterno no le quita el sacerdocio a Israel, sino que lo mejora. Ahora, ya no es Aarón el que está intercediendo por Israel, es el nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, el Eterno en su misericordia transforma el sacerdocio en algo indestructible. Ahora Israel tiene un sacerdocio indestructible, que no tiene la necesidad de hacer sacrificios por él, por el pecado, sino que una sola vez se ofreció a sí mismo y con él, con ese sacrificio, logró la redención de Israel. Es por eso que Israel no puede ser destruido, porque el Eterno le dio un sacerdocio que intercede por él, que es indestructible. Entiendan eso. Yo ahora lo entendí. ¿Por qué el Mesías no está con nosotros? Está con nosotros, pero está en un lugar superior al de nosotros. Está intercediendo por Israel y por todos los gentiles sinceros que se convierten a su reino por los méritos de Él. Ahora, ¿quién es la teología cristiana para anular todo eso? Todo lo que nos hemos privado de saber y entender hasta el día de hoy. De que tenemos un sacerdote real y eterno en el cielo que intercede por nosotros de día y de noche ante el Eterno. Porque sí, el Mesías vino, murió y resucitó al tercer día y nos perdonó nuestros pecados, pero seguimos pecando. Seguimos cometiendo los mismos errores. Estamos divididos, estamos quitándonos los ojos los unos a los otros. Estamos inventando doctrinas y conceptos que Él jamás enseñó.
Estamos en común antisemitismo en contra de su pueblo, en contra de su identidad, en contra de su función. Y Él está ministrando en la presencia del Dios Altísimo para que Él nos perdone por la ignorancia que hay en nosotros, tanto dentro de su pueblo Israel como fuera de su pueblo Israel. Hasta hoy el Eterno me dio la respuesta. Ahora ya sé por qué Él no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Porque está en un lugar donde de allí puede gobernar su reino. Porque Él mismo acto dice que si Él estuviera aún en la tierra, ni aún fuera sacerdote. Vamos a seguir para que miren. Dice, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya está hecho. Desde los días de Pablo, desde los días de los apóstoles, mientras Roma seguía conquistando a Jerusalén, Dios había conquistado su reino ya. Mientras el hombre sigue con su maldad, el Eterno sigue con su justicia. Es por esto que este mundo se mantiene bajo el dominio de Dios. Porque Dios ya puso todo en orden. Simplemente está esperando el tiempo del fin. El tiempo de la conclusión del hombre. Ya tiene Él todo armado, ya tiene a su rey en Sión, ya tiene su sacerdote en función, ya tiene sus arcángeles, ya tiene sus ángeles, ya tiene su ley divina, ya tiene su pueblo Israel, ya está listo para traer el juicio a la tierra. Estos escritos nos traen mucha revelación, porque tal sumo sacerdote, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a las que por Él se acercan a Dios. Entonces, desde los tiempos de los apóstoles, ya se les había revelado a ellos que ya tenemos un sacerdote mejor, con mejores promesas que el de Leví. Mas, dice, por tanto, Yahshua es fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y este es el lado más supremo del Mesías. Sí, toda la gente conoce al crucificado, al latigado, al que fue inmolado, al crucificado en el madero, conocen la cruz, conocen la tortura, y cada año se encarga la Iglesia Católica de recordarnos la Pascua y la muerte y la resurrección y la pasión y toda esa herejía que no tiene que ver nada con esto que estamos mirando aquí. La gente es lo único que sabe del Cristo, es lo único que sabe del Mesías judío, que fue muerto por los propios judíos. Pero nunca he escuchado yo, en los años que tengo de religión y de andar en iglesias y esto, a un pastor predicar de la función sacerdotal del orden Melquisedec que el Mesías tiene ahorita. No. ¿Por qué? Porque ellos solamente beben el agua teológica de Roma. Hasta allí llegan, hasta allí, a lo literario, a lo que Roma les puso enfrente. 3 clavos, un madero y una corona de espinas, y es todo. Cuando eso no es lo que nos da la libertad en sí. ¿Qué nos asegura a nosotros la salvación de nuestros hermanos? Este oficio divino, este sacerdocio divino. ¿Por qué?
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es por eso que aquella mujer que fue al sepulcro y el Mesías le dijo: no me toques, mujer, todavía, no me toques, porque aún no he sido santificado, aún no he subido a ser coronado como sacerdote. Entonces, por lo cual puede también salvar permanente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos y los propios ángeles. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que hay que quitarnos la imagen del ofrecimiento del sacrificio de él, y ahora hay que enfocarnos en la función sacerdotal que él hace constantemente en nuestras vidas. Por eso no podemos dejar el pecado, porque no queremos dejar la cruz. Hay que olvidarnos de la cruz, hay que olvidarnos de las espinas, hay que olvidarnos de esa ideología católica de la muerte del Mesías. Y ahora hay que enfocarnos en la victoria y en el triunfo y en el reino que Dios le ha dado. Porque mientras no dejemos esa causa, no podemos avanzar. Él no nos puede llevar a esos niveles, porque todavía andamos en las espinas y en el lodo, en las piedras de tropiezo que la teología cristiana, la teología católica nos puso en el camino, para no mirar a este hermoso hebreo, a este hermoso judío, a este hermoso sacerdote que Dios lo constituyó como sacerdote para todo Israel y de todo aquel que se acerca a él para ser salvo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley levítica o la ley de Moisés constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley levítica, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, vamos al 8. Ahora bien, el punto principal de todo lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El enfoque del reino del Mesías tiene que enfocarse en esta autoridad suprema que está en los cielos. ¿Ok? Tenemos que quitar la imagen pecaminosa por la cual él murió y enfocarnos lo que él logró con ese sacrificio, que es la inmortalidad de una vida indestructible. Fíjense bien lo que dice el 8. Esto es impresionante. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en su cielo. Entonces, cuando la muerte de Esteban, ¿qué es lo que miró? ¿Se acuerdan que Esteban, fíjense, ahora entendemos lo que Esteban vio? ¿Qué vio al Esteban? Miró a este sacerdote. Miró al que él defendió, al que él predicó,
al que él murió, por el cual él murió defendiendo su causa. Esteban no fue, hermanos míos, con los sacerdotes con la cruz y con la corona de espinas y con los látigos y con el juicio de Pilato. Él fue con la Torá. ¿O no fue con la Torá? Y cuando no resistieron la sabiduría de Esteban, crujieron los dientes y agarraron piedras y lo apedrearon. Y fijamente Esteban, mirando al cielo, dijo: veo. ¿Qué vio? Porque ya tenía días. Es interesante. Fíjese lo que dice Hebreos. Ahora bien, el punto principal de todo que venimos viendo dice: es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Quiere decir que cuando se escribió este libro ya existía este sacerdocio. O tal vez el Eterno le permitió a Esteban mirar la coronación o ponerle la vestidura sacerdotal al Mesías y se impresionó. No sintió las pedradas porque el esplendor de este evento en los cielos lo transformó en inmortal. ¿Quién sabe los sueños y las visiones de otra persona? Hay cosas que los profetas vieron que no pueden describirse en un libro, porque son de una magnitud impresionante. Entonces, en mi opinión, en mi humilde opinión, Esteban miró a este sacerdote, y este sacerdote era el Mesías, al cual él predicaba y defendía su causa. Porque dice el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley levítica. Entonces, cuando se escribió este libro, todavía estaba el templo en pie. Todavía se hacían las ofrendas. Lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora viene otra revelación interesante. Entonces, el tabernáculo que erigió Moisés en el desierto tiene que ser de la magnitud del santuario y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor en el cielo. Entonces, es como que si Moisés miró la coronación del sacerdocio según el orden de Melquisedec, entonces quiere decir que Moisés se le mostró cómo oficialmente el Eterno estableció el sacerdote según el orden de Melquisedec con su Mesías. Y de allí hizo el tabernáculo terrenal como un guardador hasta que verdaderamente se manifestara ese sacerdocio. Pero este sacerdocio no se manifestó en la tierra. Y esta es una herencia, señores, aprendan, pongan atención aquí, por favor. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Este conocimiento de este sacerdocio es revelado solamente a los escogidos del Mesías. Porque es la única forma que ellos pudieron sobrevivir la crueldad del Imperio Romano.
Porque hoy día ninguna persona puede morir con una sonrisa en la boca. Entonces todos estos que murieron con una sonrisa en su boca porque se les mostró este divino reino y este divino sacerdocio. Esto es importante para nosotros. Tenemos que quitarnos la imagen del crucifijo y tenemos que comenzar a visualizar este nuevo imagen que tomó el Mesías por los méritos de ofrecerse a sí mismo el Eterno. Le dio una vida indestructible y lo llamó sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y sigue diciendo: así que si estuvieran sobre la tierra, ni siquiera serían sacerdotes, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Entonces esto ya estaba anticipado, no es nuevo. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ok? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con su padre en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, ¿cómo esta ley divina va a entrar en nuestros corazones si sigamos nosotros enfocándonos en el pecado? Sigamos enfocándonos en la imagen del sacrificio, ¿verdad? Del cuadro que Roma nos presentó. No podemos, señores. No podemos. Tenemos que desintoxicarnos de esas imágenes y de esa interpretación de esa muerte. La muerte simplemente fue un castigo romano. Pero realmente lo que nos da a nosotros perdón, y a lo que nos perdona los pecados, fue la boda del Mesías a la causa de la redención. Él sacrificó su alma y su vida por la causa. La muerte no tiene que ver, la muerte física no tiene que ver nada con la redención. Es la forma que murió, literalmente. Pero Él dio su alma. Él se negó a sí mismo. Él no quiso vivir una vida como la demás. Sus metas al venir a este mundo desde su nacimiento fue agradar a Dios. Él, cansado de decirnos: yo no hago las cosas por mi propia voluntad, sino las hago por el que me envió. Todo el tiempo Él decía: yo no hago la voluntad mía, sino la de mi Padre. Él decía: yo y mi Padre una cosa somos. O sea, un solo propósito tenemos. Es de redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sigue diciendo: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, este tema de aquí es interesante. Esto solamente leímos el capítulo 7 y el capítulo 8 para entender lo que viene después.
¿Qué es lo que viene después? Es la interpretación del capítulo 7 y del versículo y del capítulo 8 de Hebreos. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra de este escritor, ¿verdad? Que se encuentra en el 7:18 y en el 8:13. ¿Qué dice 7:18? Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su eficacia. ¿Y qué dice el 8:13? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Esos son los dos versículos que vamos a entender de qué está hablando y a qué se refiere. Que ya les digo ahorita poquitas evidencias de lo que se va a tratar esto. Hay dos cosas interesantes que vamos a dejar para la otra semana. Primero, él no está hablando del pacto abránico o del pacto mosaico. ¿Ok? Como lo vamos a mirar. Segundo, la palabra cambio no significa, ¿verdad? No significa, como lo entendemos nosotros, literalmente, cambiar una cosa por otra, sino significa transformación de la Torah. Y esas dos palabras vamos a investigarlas, lo que se usa allí, ¿verdad? Cambio de ley o nuevo pacto. Entonces, esos son los dos temas que vamos nosotros a abordar para la otra semana con la ayuda del Eterno. Entonces, esta clase, ¿verdad?, se basó en entender el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Hebreos, de el nuevo pacto y la sustitución de la ley de este pacto. ¿Cuál es esa ley y cuál es ese pacto? Eso es lo que vamos a estudiar por la otra semana con la ayuda del Eterno. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los ayude y los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.